En un México como el que estamos viviendo actualmente, tremendamente polarizado, y en donde pues parecería que la oposición está totalmente desdibujada, están surgiendo nuevas propuestas de partidos políticos. Y la pregunta que yo creo que todos los ciudadanos nos hacemos es, ¿realmente necesitamos nuevos partidos políticos en un país como México? Pero pues quien nos puede ayudar a encontrar la respuesta es Marco Iván Vargas, analista político, a quien le agradezco como siempre que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Marco? Hola Erika, estoy muy bien, muchas gracias, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Qué gusto tenerte en este espacio y te disfrutamos mucho más como analista, sin duda alguna, y que podamos platicar de todos los temas que se están presentando en nuestro país. A ver, ayúdanos a entender, ¿para qué se supone que nos sirven los partidos políticos? ¿Cuál es la razón de ser de los partidos políticos? Hay en una democracia más o menos normal y más o menos funcional, como la que se supone tenemos ya consolidando desde hace algunas décadas, Erika, los partidos políticos tienen, yo diría, dos funciones esenciales. La primera, que tiene que ver con la representación política, es decir, que la ciudadanía que no es homogénea, que no piensa de una misma manera, puede encontrar en los partidos políticos una vía de representación para que su manera de pensar, su manera de ver el país o el mundo, pueda traducirse en posiciones legislativas, en contrapesos políticos y que eventualmente se conviertan en una forma de definir a la política. Y hay una segunda función que está relacionada con la búsqueda del poder. Los partidos o los grupos que representan un interés político por sí mismos, pues Erika, tal vez no pueden tener una incidencia real en las políticas, en lo que se va a hacer frente a la sociedad, si no es a través de la búsqueda de las posiciones en el gobierno. Y esa es la segunda función esencial de los partidos políticos. Entonces, lo que tenemos como situación el día de hoy es que estamos encontrando una cantidad de partidos políticos que pueden o no representar a la ciudadanía. Eso Sí. lo hemos platicado también en otro momento, pero que surgen más partidos políticos y que efectivamente pues, se genera un cuestionamiento. Bueno, ¿son necesarios? ¿Son suficientes en el contexto en el que nos encontramos el día de hoy? Y ese es el punto en el que estamos ahora. Ahora, ¿cuántos partidos tenemos y cuántos están en proyecto de creación? De acuerdo, hay que establecer una diferencia, esto hay que dejárselo claro a la ciudadanía, Erika, de que hay partidos políticos con registro nacional, Sí. y hay partidos políticos con registro local. Es probable que nosotros los veamos en la opinión pública de la misma forma. Durante los últimos 10 años, me gustaría ponerlo así, Erika, hemos tenido a nivel nacional una cantidad que oscila entre los 8 y los 10 partidos políticos con registro nacional. Hay que recordar, por ejemplo, que en los últimos procesos electorales perdió el partido político, el PRD, aquel histórico PRD, que vino de la decisión del PRI de los 80, pues ya perdió su registro como partido político nacional, pero en algunos casos tuvo la posibilidad de registrarse de manera local en algunas entidades federativas. Recordarás, por ejemplo, que tuvimos un partido Encuentro Social que después resucitó en algo así como Partido Encuentro Solidario. Es decir, parece que hay partidos que aparecen y desaparecen, y hay otros que se van formando y parece que se han consolidado para no desaparecer, o no por lo menos en el corto plazo. Déjame poner dos casos. El caso de Morena, hay que recordarlo, fue una especie como de decisión del mismo PRD, y que el día de hoy no solo es el partido que gobierna, sino que ha consolidado una alianza legislativa que, como ya sabemos, puede cambiar la Constitución y prácticamente al país. Y también está Movimiento Ciudadano, que fue una especie como de evolución de lo que algunas personas recordarán era Convergencia, así se llamaba ese partido político, y que en el mediano plazo pues ya parece que ha logrado esta estabilidad sin necesitar, esto quiero ponerlo como un asterisco porque es importante que lo platiquemos, sin necesitar de alianzas electorales para poder, primero, sobrevivir y segundo, posicionarse frente al Oye, electorado. Marco Iván, y agregaría ahí al eterno satélite de la izquierda silencioso, pero que se mantiene ahí sobreviviendo, el Partido del Trabajo, que ya mero iba a morir y lo salvó ni más ni menos que el PRI, Tienes razón.
y fue la palabra que utilizaste muy, muy puntual, Jonathan, salvó, porque hace unos procesos electorales, por una estrategia en campañas, una estrategia en registros de candidaturas y después en tribunales, fue como logró primero salvar este registro como partido político, y el día de hoy pues ha entendido que su función se encuentra de la mano de la alianza política con Morena, no solo para formar vamos a decirlo, mayorías parlamentarias, esto ya lo sabemos, esto no es ninguna novedad, sino sobre todo para también establecer como algún tipo de estrategias. Y esas estrategias están diversificadas por cada una de las entidades federativas. Pongo el caso, por ejemplo, de San Luis Potosí, que parecería que el PT está más cercano con el Partido Verde, con el partido del gobernador, que con el propio Morena. Sí. Pero de nuevo, pues estas son las lógicas de los partidos políticos que parece que se interpretan de una forma a nivel nacional y de otra puntual a nivel local. Ahora, antes de detenerme en el tema de las alianzas electorales, sí quiero hablar de los dos objetivos que planteaste de los partidos políticos, sus dos razones de ser, pues. Y es que creo que aquí es cuando entramos en el debate de si son muchos o son pocos. Porque tal vez podríamos decir son pocos para representar la diversidad de realidades y de opiniones que puede haber en este país. Pero se convierten en muchos cuando nos damos cuenta de la verdadera y real representación que pudieran tener de la ciudadanía. Vamos, que si salimos y le preguntamos a cualquier ciudadano si se siente representado por algún partido político, te puedo apostar que la mayoría nos dice que no. Si preguntamos cuáles de esos partidos representan realmente una opción de gobierno, no una opción para ganar elecciones, una opción de gobierno, creo que nos toparíamos con la misma respuesta. La gente no ve en ellos una opción gubernamental, y muestra, me parece que tiene que ver también con estos vaivenes que tenemos en los procesos electorales de ir una opción a otra, de izquierda a derecha, a los ciudadanos, en estos vaivenes sin encontrar pues quien nos ofrezca una verdadera representación, una verdadera opción de gobierno. Y creo que, y te lo pregunto a ti, Marco, ¿cuántos de los partidos que tenemos realmente han trabajado en pensar y en diseñar su propuesta de gobierno? Lo tengo claro, Erika. Para tratar de responder esta pregunta que estás planteando, les traigo algo que normalmente se habla en las aulas donde se estudia partidos políticos, en la investigación, en la academia, ¿no? Normalmente se dice que el electorado suele concentrarse en polos de representación política. Yo, tratando de observar qué es lo que ha ocurrido en México, Erika, lo que he visto es que normalmente hay como tres polos. El polo del voto mayoritario que apoya a un gobierno, el polo opositor, propiciado también por las estrategias de los partidos políticos, hay que verlo durante los últimos años, cuando, por ejemplo, PRI, PAN y PRD se concentraban en un solo polo. Parece como si hubieran educado, y lo pongo entre comillas, al electorado, o hubieran empujado al electorado a decir, o estás con el gobierno o estás contra el gobierno, y estar contra el gobierno somos nosotros. Y una tercera alternativa de partidos políticos que han intentado diferenciarse tanto de la oposición como del gobierno. Ahí señalo, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, que dice, bueno, pues nosotros no somos ni ellos ni los otros. Y por sí mismos, pues puede haber una parte del electorado que se sienta representado por eso. Lo que ha ocurrido, Erika, es que se han estado multiplicando, y es el punto que está sugiriendo, se ha estado multiplicando la cantidad de partidos políticos, pero no de opciones políticas. Y ese es un asunto distinto. Institutos políticos podemos tener 3, 10, 20, pero opciones políticas, como dices, que tengan la capacidad real de ser gobierno o de plantar cara en el Congreso y constituir una oposición no perdida, sino una oposición real, yo sinceramente creo que mencionaría eso, 2, 3 opciones políticas, y eso, si los partidos políticos de oposición, lo digo con muchísimo respeto, logran superar la crisis en la que se encuentran, de sus propias definiciones de quiénes son y cómo van a llegar al electorado. Sí, desaparecieron las ideologías de partido, ya no las siguen, pero las opciones de representatividad social se han hecho homogéneas, o eres de un lado o eres del otro, ya no hay opciones. Ahora vamos al tema de las alianzas electorales, porque creo que va ligado con el tema de la ideología.
¿no? Uno de los grandes cuestionamientos y creo que de las grandes facturas que se pasaron a estas alianzas en los últimos procesos electorales fue que no representaban o que no respondían pues a que estuvieran conviviendo o compartiendo una ideología o un proyecto, sino que más bien se convertía en esto que ya decías, Marco Iván, los que están con el gobierno y los que están en contra del gobierno. ¿Qué está representando esto? Y yo te preguntaría, ¿es sano mantener esa figura de alianzas electorales? Las alianzas electorales me parece que pues son estrategias más como accidentales que nos ha dado nuestro sistema político para los intereses diversos de cada uno de los partidos políticos. Estoy de acuerdo contigo, Erika. A ver, lo que le ha ocurrido, por ejemplo, al PRI y al PAN de manera como muy puntual, fue que sustituyeron toda la carga ideológica, toda su historia política, de contienda política, a cambio de convertirse en el contrapeso a López Obrador. Y eso le ha pesado mucho a quienes formaron parte de estos institutos políticos por años y por décadas. Ahora también, déjame descafeinar un poco lo que acabo de decir. Hay personas que pertenecieron a esos institutos políticos y que vieron que cambiarse a Morena iba a ser bastante más redituable para sus intereses, y ellos también se olvidaron de la ideología. Pero déjame regresar a esta parte de los institutos políticos. Se diluyeron en cuanto a sus propias definiciones y por eso se encuentran en las crisis de identidad en la que están el día de hoy. Cuando izquierda y derecha, o el espectro de izquierda y derecha ya no sirve ni para describir a un gobierno, ni para describir a los partidos políticos, pero que termina confundiendo un poco al electorado. Bueno, ¿y este partido político de qué se trata? Somos conservadores, somos progresistas, somos liberales, somos pro derechos sociales, somos anti-alito. ¿Qué es lo que somos, no? Sí, claro. Y este es un problema fundamental que están teniendo los partidos políticos, pues de cara primero a los siguientes compromisos electorales y segundo a lo que están haciendo el día de hoy. Yo el día de hoy, estoy de acuerdo con esto, Erika, Jonathan, no veo otra agenda que estar o a favor o en contra del proyecto de la 4T. Esto nos lleva justamente al siguiente planteamiento. A ver, ¿son necesarios nuevos partidos políticos? Si le preguntamos a la gente por el nivel de gasto que nos representan los partidos, por cómo se dividen el presupuesto, por lo que hemos vivido, pues seguramente nos dirán que no. Pero ante la debacle de estos partidos habituales, en este momento en particular histórico de nuestro país, Marco Iván Vargas, ¿se necesitan nuevos partidos políticos? Pienso que se necesitan, sí, nuevos partidos políticos siempre y cuando estos partidos se conciban a sí mismos como posibilidades de consolidarse como una opción política real. La ciudadanía que nos escucha y nos estará preguntando, bueno, es que por definición no tendría por qué ser así. Pues parece que no. Si vemos, por ejemplo, la génesis de los partidos políticos locales de forma reciente, teníamos ahí, por ejemplo, lo de Laborista, ¿no? Sí. Lo de Encuentro Solidario a nivel local, ¿no? Pues parece que teníamos partidos que parecían más como un subsistema o como una segunda alternativa a otros partidos políticos ya existentes, pero que no tenían como un trabajo muy sólido para poder consolidarse como una opción política frente a la ciudadanía. Y eso es lo que está ocurriendo. Pueden aparecer institutos políticos, sí, pero si no tienen la capacidad de consolidarse como opción, no solo van a perder el registro, van a ir deteriorando la propia imagen que de por sí ya está muy deteriorada, claro, que tiene la ciudadanía sobre los nuevos partidos políticos. Déjame ponerlo en estos términos. Más de lo mismo no necesitamos. Básicamente. Necesitamos partidos que surjan para hacer verdaderas opciones de gobierno, verdaderos proyectos, no nada más de membrete y no nada más que queden ahí flotando en esta convivencia política, sino que realmente los veamos consolidarse como una nueva opción. ¿Sabes qué me llama mucho la atención, Marco? En el pasado proceso electoral, en el 2024, mucha gente nos decía, no quiero votar por el PAN y el PRI, pero no veo otra opción. Porque yo no estoy de acuerdo con Morena y entonces no veo otra opción que no sea esta alianza del PAN, el PRI y el PRD. O, caso contrario, había quien decía, yo no estoy de acuerdo con Morena, pero no quiero de regreso al PRI y al PAN en el poder, entonces pues ni modo, voto por Morena, ¿no? Es decir, pese a que tenemos un montón de partidos políticos en la escena, parecería que las verdaderas opciones para la gente se reducen a no más de 3 partidos políticos. Así es, y tiene que ver con esto que decíamos de las opciones políticas por sí mismas. Hay que ponerle atención
a qué es lo que va a hacer Acción Nacional y qué es lo que va a hacer el PRI durante los próximos meses en términos como de sus propias definiciones. Esta historia te la cuento muy rápido. Hay que recordar cómo, por ejemplo, el PRI perdió la elección para la presidencia de la República en el 2006 y había quien ya estaba cantando la muerte del PRI en ese tiempo. Todavía gobernaba varias entidades federativas y desde lo local, desde lo que era el partido político, lograron ganar la presidencia de la República en el 2012. Lo mismo ocurrió en el PAN, cuando estaban con una crisis de identidad de si éramos oposición, si somos más como un gobierno local, y el PAN se perdió de manera sistemática durante, yo diría, un poco más de 8 o 10 años, en tratar de definir su propia función en la oposición, o si son o no son compañeros del PRI o del PRD, claro. De nuevo, para un elector que dice, oye, pero que en el 2006 y en el 2012 PRD y PRI y PAN, no eran antagonistas de programas políticos. No se tomó la avenida Reforma en contra de PRD y de PAN por lo que por lo que ocurrió dentro de las urnas. No hay que jugar con el electorado. Finalmente, Marco, a ver, ¿qué se necesita? Porque lo hemos repetido mucho, que tienen que ser verdaderas opciones de gobierno. ¿Qué se necesita para que estos partidos que están haciendo o que buscan hacer sean verdaderas opciones? Para que realmente, y te lo preguntaría también, las condiciones de competencia política están dadas para que estos partidos que van haciendo puedan convertirse en verdaderas opciones para el electorado. Mira, yo realmente lo que creo es que lo primero que tienen que hacer es que se tienen que diversificar con respecto a lo que ya hay. Es decir, me queda bastante claro que ya hay un discurso dominante, por algo lo que se autodenominaron como la Cuarta Transformación, y entonces empiezan a surgir partidos políticos que pueden o no alinearse a eso. A mí me parece una pobre estrategia decir nosotros también somos 4T. Me parece que no va por ahí. Entonces, la segunda opción es constituirse como oposición. Y aquí es donde tiene que ver con el asunto la diversificación. De lo que todo mundo, incluyendo PAN y PRI, tiene que hacer, es primero desmarcarse de este constructo, de este Frankenstein, de una oposición que fracasó electoralmente y el día de hoy fracasó también políticamente. Yo creo que eso es lo que se necesita, la diversificación frente al electorado para que se pueda identificar de manera puntual sobre qué va este partido político. Digo, quien quiera ponerse en función de si somos pro o contra 4T, allá ellos, pero sí. Yo realmente no le veo mucho éxito a eso, sobre todo porque el proyecto de la Cuarta Transformación electoralmente ya se está consolidando. Pero el sistema político, como está funcionando, el mecanismo como está armado en este país, sí da posibilidades de que estos nuevos partidos puedan crecer y puedan representar una opción. Tú hablabas hace rato de Movimiento Ciudadano, la gente no lo ve todavía con mayoría de edad, no lo ve todavía en términos de generar una verdadera competencia, y lo vimos el año pasado. ¿El sistema como tal sí está diseñado para que estos partidos puedan convertirse en eso? Yo pienso que sí da, pero no en el corto plazo. Okay. Es decir, esto puede ser de un proceso de 12, de 18 años, para que un partido político de nuevo pueda posicionarse, primero sobrevivir y después posicionarse para después consolidarse. Así es como lo veo yo. Marco Iván Vargas, como siempre te agradecemos muchísimo que nos permitas analizar temas contigo y nos va a dar mucho gusto tenerte con mayor frecuencia en este espacio. El agradecido soy yo y espero que tengan un magnífico fin de semana. Gracias, muy buenos días. Marco Iván Vargas, analista político, politólogo, experto en estos temas, platicando en temas electorales, me refiero,